Raquel dejó 9 cajas de libros junto al contenedor. Fue lo último de lo que se separó. Apenas tuvo la confirmación de que las 4 paredes del nuevo apartamento ya estaban ocupadas con otros enseres. No había bibliotecas ni espacio donde almacenar un solo libro físico. De todas formas, seguía siendo mejor que la cápsula donde dormía su prima Judith, obligada a guardar sus pertenencias en un locker. Raquel se deshizo de todas las cosas mientras la ciudad se deshacía de todas sus cosas. Los contenedores que no estaban habitados por ocupas guardaban la vida entera de otras personas que también tuvieron que atomizarse. Pero pensó que le costaría más despegarse de sus libros, pero una sensación de liviandad reemplazó la furia. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien por aquí. ¿Todo Hola, bien? Víctor, hola, Cris. Bien. Estamos en el estrenando episodio... Estrenando abril, con el episodio número 29, 6 de abril. Ayer fue el cumpleaños de Eric, así, feliz cumpleaños, Eric. En la ficción, ¿no? Yes. En la realidad Sí. todavía faltan unos días porque vamos así muy pegados. Pero nada, aquí estamos los tres, eso, con Cris, que nos trae otra de sus reinas del cuento, ¿no? Y Cris, adelante, cuéntanos. Le damos. Bueno, pues os cuento. Hoy venimos con un relato de Flor Canosa, Agujero Glorioso se llama el relato. Normalmente Flor suele escribir novelas. De hecho, lo que tiene publicado con su nombre así solo, ¿no? Suelen ser novelas, pero sí que participa en algunas antologías. Entonces, como a mí me gustó bastante uno de los libros que yo había leído antes de ella, este que está por aquí, Pulpa, publicado por Horror Vacui, pues empecé a indagar y bueno, la misma editorial Horror Vacui sacó una antología de relatos con un relato de esta autora recientemente, que es gótico urbano. Por aquí os lo traigo. Ya sabéis que cuando publican antología Horror Vacui me gusta traer alguno de sus relatos porque creo que son bastante originales y en este caso, pues bueno, gótico urbano, ¿no? Es verdad que hemos traído muchísimos relatos de mucha índole, pero es verdad que quizás en el terror, en el cine un poco más, pero en los relatos suele haber como un déficit, ¿no? De ese terror que esté, no que sea actual, sino que esté ligado a la actualidad diaria, ¿no? Que sea, pues eso, no tiene por qué ser actual para que sea gótico urbano, sino que se desarrolle en los miedos sociales de una ciudad, ¿no? Entonces me pareció interesante traer uno de estos antes de que se terminara la tercera temporada y que se terminase Ficciópatas. Muy bien, muy bien. Decir que Flor Canosa... No, perdona, Víctor. ¿Víctor? Víctor, te hemos perdido. No sé qué has dicho. Continúa, no, disculpa, te iba a decir una cosa, pero es que te has quedado ahí un poco atascado, disculpa. Continúa. Hola. Decía que Flor Canosa es argentina, de Buenos Aires, es guionista y montajista de cine y televisión, y bueno, ganó un premio, el Premio X de Novela Contemporánea en 2015 con la editorial El Cuervo, en Bolivia, y Suburbano en Estados Unidos, con su primera novela que era Lolas. Como ha dicho Cris, publicó también 3 novelas más, ¿no? Una es Bolas, Pulpa, que es la que nos ha comentado Cris, y Los accidentes geográficos en 2021. Ha trabajado con la productora... Y perdona que te interrumpa, Víctor, en 2023 publicó La segunda lengua materna, que ha sido nominada a Premio Celsius y Medife, y ha sido publicada en Argentina, en España y también en Italia, ¿eh? Hasta ahora es una de sus obras más reconocidas. Vale, pues esa me faltaba, así que gracias, Cris, por el aporte. Y bueno, decir que trabaja con la productora Navajo Films para cada serie de televisión, ¿no? Y proyectos de cine de cadenas como Star Plus, Amazon y HBO.
Además escribe cómics, hace radio, un montón de cosas esta mujer, la verdad. Y no, ya nada más. Si queréis empezamos directamente hablando de Agujero Glorioso de Flor Canosa. Además, y también pasó por A Grito Pelao en el programa en el que comentamos en la novela que os acababa de enseñar, Pulp, que os advierto que no es para todos los gustos, pero a mí me parece de una calidad literaria y de una originalidad bastante importante. Y es muy cortita. Acabas de despertar mi curiosidad. ¿Por qué no es para todos los públicos, Chris? Vale, espérate un momento que se me ha caído el libro de relatos. Vale, no te preocupes. No es para todos los públicos porque, bueno, yo no creo mucho en los trigger warnings, sobre todo en literatura, quizás en una película un poco más porque es más impactante lo visual, pero es una novela que habla, o sea, la base es el sadomasoquismo y el dolor, ¿vale? Entonces, la sociedad es una sociedad en la que el dolor se ha eliminado por completo, ¿vale? O sea, no puedes estar enfermo, no. El sistema hace que tú tomes las medidas adecuadas para que tú no sientas dolor de ningún tipo, ni físico ni mental. Entonces, ¿qué pasaría en una sociedad así si una chica se autodescubre como sadomasoquista? Ya, la premisa es interesante. Sí. Y bueno, tanto en cuanto a los trigger warning, no sé qué es peor, si una película o tu imaginación, que al final es lo que libera la literatura. Claro, pero yo lo quería decir desde el punto de vista en que si tú empiezas a leer una frase que no te gusta, cierras el libro y ya está, pero la imagen te la comes. Ya, sí, es cierto. ¿Sabes? A eso me refería, ¿no? De repente un degüello, ¿no? De alguien, pues hasta que no lo ves, pues si quieres parar, paras ahí, pero ya te la has comido. Pero sí, lo otro como que lo puedes parar antes, digamos, ¿no? Vale. No sé, yo obviamente límites de edad y todas estas cosas sí, ¿no? Pero el trigger warning para una persona adulta, no sé, me parece pueril, lo siento, es mi opinión personal, porque somos grandes todos. Bueno, ¿no? o te gusta o no te gusta lo que estás leyendo, como todo. Claro, una cosa son gustos y otra cosa es decir, ay, cuidado que aquí hay sangre. Bueno, ponerle una etiqueta a un libro de que hay sangre, bueno, chicos, yo creo que no hace falta, ¿no? Pero bueno, respeto todo lo que hagan todas las editoriales y todos los autores, obviamente. Vale, pues... Y bueno, resumen, ¿no? Sí, directamente al resumen. Vale. Bueno, no os comento nada más de la antología en sí, porque ya lo he dicho un poco antes. Bueno, yo sí voy a decir una cosa, perdona, ¿sí? Antes de que siga, que de esta antología también hemos hablado de 2 relatos, que es el de Laila Martínez, de Mala Sangre, que está en el episodio 12 de la temporada 3, y también ¿No? No, te estás equivocando, compañero. Este Gótico Urbano es un libro que está recientemente publicado a finales de 2024 y solo hemos hablado de este. Del que me estás hablando es de Perversas, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Pues vale, no sé, que de aquí sí que hicimos... No, Perversas, no, perdona, Madres Oscuras. Aquí está. ¿Vale? Que sí que hablamos de un relato de Laila Martínez y también de Eva Cid. Cierto. Vale, no sé por qué. Tenía yo que aunque Laila Martínez y Lola Ancira participaban en esta antología. Y es correcto. Pero no hemos hablado de esos relatos. Claro. Exacto. Digo que han sido autoras de esta antología, como Laila Martínez y Lola Ancira, hemos hablado de ellas con relatos, ¿no? En la temporada 3, episodio 12, con Mala Sangre, y la temporada 2, episodio 16, de Lola Ancira. Bueno, pero también hemos hablado de Solange Rodríguez Pape, de Giovanna Rivero, ¿no? Hay bastantes autoras aquí de las que hemos hablado. Os digo para que tengáis una visión de la antología. Y Víctor se va quedando cogido, ¿vale? Así que yo paso el resumen, porque no sabemos si... Vale, pues paso el resumen. Entonces, estamos en una sociedad, bueno, otra vez, ¿no? Estamos en una sociedad distópica, una sociedad que se rige por lo que vamos a llamar, lo que la autora va a llamar categorización habitacional, ¿vale? Esto quiere decir que a cada uno, a cada familia o a cada individuo le toca vivir en un piso minúsculo dependiendo del número de habitantes de la familia, ¿no? O de los habitantes, valga la redundancia. Raquel, que es la protagonista del relato, tras la ruptura con su pareja, pasa de vivir en un piso de 50 metros cuadrados
vivía con su pareja, 2 hijos y 2 gatos, ¿vale? A ser reasignada, después de la separación, a un piso de 5 metros cuadrados. Al poco de vivir en el piso se va dando cuenta, o imaginando, luego lo hablaremos, de que el piso encoge. Día a día empieza a obsesionarse con la idea de que el piso cada vez va perdiendo tamaño. Obviamente contacta a la inmobiliaria, pero la inmobiliaria no le hace caso y al fin empieza a pensar que si su piso está perdiendo tamaño, esto implica que el piso de al lado tiene que estar creciendo. Entonces, llamada por la obsesión y la curiosidad, decide hacer con un destornillador un agujero en la pared para ver si efectivamente quién es su vecino o vecina de al lado, porque no le contesta cuando llama a la puerta, y ver si su piso está agrandando. Y entonces, ¿cuál es su sorpresa? Cuando lo que descubre a través de ese agujero glorioso, que luego hablaremos de esto también, es como un ser un poco a lo más David Lynch, ¿no? Bastante rocambolesco y extraño. Eso es lo que descubre ella, luego hablaremos lo que pasa realmente. Y bueno, ¿me quedo ahí o digo las últimas líneas? No, ¿O me quedo en el monstruo? ¿quieres? Como queráis, ¿no? Y luego desvelamos qué es lo que hay tras el Glory Hall. Sí. Hay una cosa que no has comentado, creo, que es que, bueno, se menciona que el personaje protagonista padece algún tipo de trastorno. Claro, no lo quería decir a propósito para que lo comentemos, pero bueno, sí. Vale. Parece ser que ella ya dice que bueno, que antes estaba un poco mal y que veía, creo que dice literalmente insectos, moscas, ¿no? O algún tipo de... Habla de ideas oscuras, sobre todo. Sí, habla de ideas oscuras, sí. Y no sé si hablaba de algo más, de algún tipo de insecto. Y dice, es que esto se dice al principio, por eso te lo comento, dice que está controlada químicamente. Esto se lo dijo a su pareja, antes de que su pareja se... De la separación. Antes de la separación. Bueno, no sé si empiezo, lanzo una idea y hablamos a partir de ahí. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por obviamente el título, ¿no? Que es bastante irónico porque se llama Agujero Glorioso. No sé si todos y todas estáis, sabéis lo que es un Glory Hall en inglés, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver con lo que aparece en el relato, porque el Glory Hall, sin ir más lejos, es un agujero, es unas salas donde se va y entonces hay un agujero donde ya sea el hombre o la mujer pone sus órganos sexuales, para ser fina, y mantiene relaciones sexuales con personas a las que no le ve la cara, ¿vale? Eso es el Glory Hall. Entonces, que este relato se llame Agujero Glorioso es bueno, si hablarais con la autora os daréis cuenta que es bastante ácida y bastante irónica, ¿no? Entonces, yo creo indudablemente que es que estamos siendo penetrados por el sector inmobiliario. Y realmente esto me lleva a decir lo que no he dicho antes, que hablamos de Agujero Glorioso de Flor Canosa o cómo escribir sobre la locura del sector inmobiliario, ¿no? Que es lo que se me había olvidado añadir. No sé qué opináis de este guiño, ¿no? Yo, a ver, obviamente el título en sí era como poner un elefante en la habitación, ¿no? Y yo, de hecho, trataba de buscar como qué tiene esto que ver, ¿no? Fíjate, ahora que has hecho tú este comentario, pues sí, puedo entender mejor por dónde va, porque luego no hay ninguna alusión sexual. En realidad, en absoluto. ¿no? Entonces, por ahí me perdí un poco, pero sí tiene sentido. Yo por lo menos lo que le he querido ver. No sé si Flor, cuando nos escucha, si nos escucha, lo habrá hecho intencionadamente. Ya sabéis que, bueno, aquí lo que hacemos nosotros es destripar relatos como nos da la gana, pero nuestras opiniones pueden casar o no con las intenciones de los autores, como cualquier crítica literaria, ¿no? ¿Tú qué piensas, Víctor? Pues yo es que os he perdido la mitad de la charla porque estoy aquí que no os pierdo nos escucha luego la conexión. Pero no, pienso que... Sí. Sobre el título. Sí, pero bueno, que más o menos, por lo que hay sobre el título, sí, pienso que una vez que ha dicho Chris lo del tema de
el sector inmobiliario, pues puede tener mucho que ver. Estamos hablando también de una sociedad distópica en la cual pues se abusa mucho de este tipo de hacinamiento, ¿no? De hacinar a personas en cubículos. Y bueno, aparte de todo eso, pues también imagino que tendrá que ver con el tema de el sometimiento químico al que está sometida, valga la redundancia, esta protagonista, esas ideas oscuras, esas pesadillas, ¿no? que luego se ve más adelante. No sé, creo que tiene un poco, sí, esa ironía, lo que queda patente, pero sí que es verdad que... Es que yo creo, perdona, que son dos ideas que van conjuntamente, que trabaja conjuntamente la autora en este texto. Exacto. Que es el problema de la vivienda para nuestra generación. La enfermedad mental. Y la enfermedad mental, ¿no? Y cómo las dos van de la mano. Cómo el hecho de vivir en un espacio cada vez más reducido te puede acelerar un proceso de depresión o de enfermedad mental hace una crítica en realidad bastante amplia desde este marco, en realidad. Sí, perdón. No, sigue. No, que digo que esto se plantea muy pronto, además, en el relato, porque habla de que su prima Judith duerme en una cápsula, ¿no? Que todos sabemos qué tipo de habitáculos son, en los que básicamente es una cama y ya está, y tiene que dejar sus pertenencias en un locker. Y ella se tiene que dar por satisfecha con un espacio de 5 metros cuadrados que está todo contadísimo. Al final, claro, eso, creo que habla mucho de nuestra generación, de la precariedad, de la falta de espacio, y cómo eso conlleva o lleva a la enfermedad mental. Puede llevar ahí. Sí, efectivamente. Sí, perdón. Sí. No, quería decir que además pone aquí sobre la mesa, ¿no? También el tema del aislamiento social, que aquí yo creo que es un punto también importante, el aislamiento social, la individualización, la despersonalización. Yo creo que un poco también eso se queda de manifiesto, ¿no? Como cada vez pues estamos más solos, a pesar de estar más rodeados, porque habla también de masificación y al mismo tiempo de soledad. Vale, ordeno las ideas porque he soltado una idea para que hablemos de ella y luego habéis saltado 50 millones de ideas más que no me habéis dejado tiempo ni de que las digas. O sea, no sé, hoy estáis rapiditos. Pasamos de la idea del título, ¿vale? Que era lo del agujero glorioso como metáfora, según yo, de la penetración que hace la sociedad y el sector inmobiliario y que se aprovecha indudablemente de los inquilinos, a el título de la antología, que es gótico urbano, ¿no? Me gustaría traer a la atención sobre esto porque es un concepto del que todavía se está hablando mucho, pero ya empieza a hablarse en el ámbito literario. ¿Y qué sería en este caso el gótico urbano? Bueno, pues hemos escuchado, ¿no? Gótico rural o terror rural, ¿no? En este caso, más que gótico urbano, se podía decir simplemente terror urbano, ¿no? ¿Qué sería esto en esta antología y específicamente en este relato? Pues justamente esto, ¿no? Se cogen ideas actuales de la ciudad, ¿no? Entonces, el sector inmobiliario y el problema de la masificación, la gentrificación, se da en las ciudades. Entonces, esto indudablemente es un problema, un terror de lo que es la ciudad, ¿no? De ahí que... Y es verdad que es algo que no se suele dar muchísimo. Lo habíamos visto en otro relato anterior levemente, que no iba realmente de eso el relato, pero aquel relato en el que el protagonista estaba... tenía que decidir entre escoger un piso u otro, pero bueno, era como perfilado, no se podía decir directamente que era gótico urbano. En este caso sí, por un lado por esto, ¿no? de la explotación del sector inmobiliario. No os olvidéis que en un lugar donde había 14 viviendas en un edificio pasan a ser unas 250 viviendas, o sea, cada piso se divide como por 8 o algo así. Para pasar y ligar lo que es el gótico urbano y el problema inmobiliario con la enfermedad mental de la que hablabais, me gustaría traer la atención una de las frases que leí al principio, que es: Raquel se deshizo de todas sus cosas mientras la ciudad se deshacía de todas sus cosas. Pensó que le costaría, he saltado una frase, pensó que le costaría más despegarse de sus libros, pero una sensación de liviandad reemplazó la furia, ¿no? Quiero atraer la atención a esta frase
porque esto implica que cuando ella se mete en este piso, el libro lo tomamos como metáfora, ¿no?, del saber, del conocimiento, de la curiosidad, incluso del cerebro y del pensamiento, ¿no? Los libros que tenemos en casa son quienes somos porque los elegimos conforme nuestra personalidad y nuestros gustos. Esto implica que ella, al mudarse a ese piso de 5 metros cuadrados, lo que hace es renunciar a sí misma por un hábitat digno, y pongo comillas para los que nos están escuchando, ¿no? Entonces esto me parece una idea muy importante que une justamente lo que decíamos, la precariedad del sector inmobiliario y la precariedad en general de la sociedad capitalista actual en las grandes ciudades, junto con lo que te va a llevar a formar parte de algo de lo que tienes que perderte, me he puesto mora, tienes que perderte a ti mismo para poder aplicar, ¿no?, a vivir en una ciudad. Os dejo hablar. Bueno, estoy morada, pero me escucháis. O sea, a veces pasa, no sé por qué es, pero... No, pero te da un tono... Para nuestros Macabro, oyentes, ¿no?, de Spotify e iVoox. De gótico urbano. De gótico urbano. Sí. Total. Pues sí. Vamos, coincido contigo. Es verdad que viéndolo en el contexto de la antología tiene más sentido todo esto. Sí. Correcto. Bueno, Víctor, perdón, te doy... Sí, no, pues podemos seguir adelante, porque si no, yo creo que bueno, no lo has explicado muy bien. Sí, es que lo has explicado muy bien. Decir que esa división de espacios de la que hablabas, ¿no?, en la que antes vivían más familias, era un espacio como más amplio, que luego está hecho a través de paredes de Durlock. Supongo que sería algo similar a lo que aquí llamamos el pladur. El pladur. Sí, y más que nada porque lo mismo, esto luego al final va a ser más o menos importante de cara al agujero. Si quieres... bueno, sí, decir que hay un momento en el que yo creo que es el punto de partida un poco del relato, una vez que nos ha situado la autora, que es el de que cuando tiene la sensación de que está empequeñeciendo el espacio, también ve que una de las patas de su cama está medio quebrada y entonces como que le pone una cuchara como para apuntalarla. Y se da cuenta de que al cabo de los días se da cuenta como de que la cuchara ha ido dejando una marca como si fuera retrocediendo. Y ahí es la obsesión de la protagonista por que alguien le está robando el espacio, en este caso sus vecinos. Que es un poco, ya os digo, el punto de partida un poco del conflicto, ¿no?, del relato en sí. Esto es muy importante, Eric, lo de que el vecino le esté robando el espacio, hipotéticamente, porque claro, lo que pasa aquí es que una vez que nos perdemos y entramos en la rueda de esta sociedad capitalista llevada por en este caso de esta distopía, por un sector inmobiliario de abuso extremo, la protagonista, en lugar de apiadarse de las personas que están compartiendo el mismo problema que ella, que es el hacinamiento, aunque sí que intenta hablar con la inmobiliaria, pero realmente el foco de su ira es con respecto a una persona que está igual o peor que ella, ¿no?, que es el problema social actual también, ¿no? Como no podemos hacer nada contra los que están por encima, porque la inmobiliaria no le contesta, ¿ella qué hace? Pues pagarlo con el de al lado, que está sufriendo también como ella, ¿no? Entonces esto es bastante, no sé, me parece bastante importante, ¿no? Es la sociedad actual, al fin y al cabo. Sí, es como el enfrentarnos entre nosotros, ¿no?, en lugar Exacto. de ir a afrontar a quien nos está afrentando. En lugar de camaradería, ¿no?, pues lo que hay es ese enfrentamiento. Sí, y bueno, perdona. No sé si creéis que quizás esta situación haya modulado en los sueños que ella tiene y en lugar de ser la perseguidora se siente un poco la víctima. Porque hay que decir que ella tiene una serie de sueños, o nos habla de los sueños como algo importante, y es que ella de niña soñaba que perseguía a alguien, ¿no? Y lo perseguía para matarlo. Solo podía, una cosa muy salvaje que decía que solamente podía vivir si se comía sus intestinos de principio a fin y le resultaba desesperante no atraparlo. Esto también tiene relación luego con su propia relación, ¿no?, con su madre, ¿no?, y el tema de los sueños, el tema de la paranoia, este tipo de paranoia.
Y aquí, en cambio, sí que hace un apunte con respecto a los sueños que tiene ahora, que están centrados únicamente en que ese apartamento se está achicando y que al final la va a aplastar, ¿no? De alguna manera. No sé si creéis que la situación, digamos que deriva en este tipo de foco, en el foco de estos sueños, o simplemente es algo que con lo que ya venía ella de serie. Yo los sueños los interpreto un poco como la válvula de escape de su subconsciente. Consciente. Sí, creo que como está controlada químicamente, todo eso que esa esquizofrenia o como que se desarrolla en esa parte, ¿no? Y al final creo que simplemente es un elemento de tensión que añade el relato, porque creo que la autora aquí juega con muchos elementos de tensión. Ahora querría hablar de otro, pero no sé, Chris, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, indudablemente estoy de acuerdo contigo de que como que la química ha hecho que ella cambie los sueños, esa es la explicación, ¿no? La explicación lógica, digamos. También la explicación metafórica sería una vez más lo que hemos hablado, ¿no? Ella pasaba quizás de ser una persona más ambiciosa, además de la enfermedad mental, ¿no? De querer enfrentarse en otras cosas en la vida, ¿no? De esa sociedad en la que o devoras o eres devorado, y también indudablemente, insistimos, no es normal soñar con que te comes las tripas de otras personas, pero si te pasa que es un sueño raro, hay su interpretación lógica, ¿no? No es que quieres comerte a alguien, es simplemente que a lo mejor quieres sobrepasar un bache, tener éxito, seguir adelante o superar simplemente a la persona que tienes al lado. Si tienes un vecino que tiene éxito y te lo comes, pues a lo mejor que quieres ser, ¿no? Llegar hasta donde esa persona ha llegado. Ahora el hecho es que no hay más allá de esas cuatro paredes. Al no haber nada más atrás de las cuatro paredes, ella no puede pensar en otra cosa. Su foco de obsesión metafórico y real es solo el espacio en el que está. O sea, una vez más, yo creo que esto subraya que se ha perdido a sí misma, ya sea que los sueños fueran debido a la enfermedad mental o metáfora de lo real, pero se perdió a sí misma. Ahora solo puede pensar cuando duerme y cuando está despierta en esos 5 metros cuadrados. Aunque bueno, que eso enlaza también con lo que estaba diciendo Víctor, claro. O sea, los sueños de... Y la otra idea que decías, Eric, sí. No, sí, decía que la autora va como añadiendo elementos de tensión y uno de ellos, por ejemplo, en la prohibición. Hay una prohibición, como en los cuentos, ¿no? La prohibición es que no se puede hacer ruido a partir de las 8. De 8 a 8. Claro, y esto también es como... Y esto también es importante, de cara al final. Y ahora luego lo veremos. O sea, está cada vez más enferma mentalmente, cada vez ve como su espacio se reduce y no puede elevar el volumen, no puede hacer ruido más allá de las 8, lo cual ya le crea conflicto con el vecino de al lado, en principio, ¿no? Pero la autora deja ahí la prohibición. Y lo voy a dejar ahí. Simplemente es un elemento más. Luego hablamos de él. Y habla de tranquilidad también, ¿no? Que hay que decirlo. Se utiliza en el texto la palabra tranquilidad extrema de la sociedad, porque no solamente en su bloque de edificios, sino en general, como que no parece ser que no se permiten ruidos de cierta hora a cierta hora. O sea, la ciudad se sume en un silencio que puede ser avasallador y que además está impuesto por la sociedad distópica, ¿no? Es que eso también es simbólico, claro. Es como no te puedes quejar. O sea, exacto. No puedes... Claro. Bueno, continuamos. Víctor, ¿algo más o desvelamos el final? ¿Qué hay tras el agujero glorioso? Que como quien calla otorga y el pobre no tiene otro remedio que otorgar porque se queda congelado. Ay. Víctor, última oportunidad. No, adelante con el final. Vale, bueno, pues habíamos dicho antes que puede ser que, bueno, ella abre un agujero con el destornillador y ella lo que ve es un monstruo, ¿no? Lo ve o lo imagina, como decía al principio, porque realmente lo que nos damos cuenta es que del otro lado de la pared la familia que vivía es una mamá con una bebé y un hijo pequeño. Y ella imagina que es un monstruo, pero realmente desde el punto de vista del niño, ¿no? Justo al final
del relato se nos hace ver que realmente lo está imaginando, ¿no? La locura a la que ha llegado es tal que ella piensa que lo que hay al lado, su camarada, ¿no? Que decía yo antes, es un monstruo y es el que le está haciendo daño de una forma. Y no es más que una persona, como yo comentaba antes, que está en una situación peor incluso que la de ella, porque en un piso de 5 metros cuadrados está la madre con el bebé y con el otro hijo, que además esto parece ser que no está permitido. Y te dejo de decir lo que querías decir, Eric, porque intuyo que iba por ahí lo que tú querías decir. No te lo sí, más que nada por cómo termina el relato, que me parece muy elocuente, ¿no? En base a la idea esta que estábamos manejando. Lo leo directamente porque sí. qué mejor que leerlo. Dice, la madre extendió los brazos y el niño corrió a abrazarla. Estaban en problemas. Por más silenciosos que fueron durante esos meses, sin mover un solo mueble, por más respetuosos y tolerantes ante los gritos y golpes que provenían del apartamento de Raquel, sabían que era ilegal que vivieran los tres en ese sitio. La beba lloraba en silencio, con la boca abierta, babeante y muda, como su madre le había enseñado. Claro, esa última frase que cierra el relato ya nos está diciendo mucho, ¿no? Nos habla de eso, de no puedes protestar, no digas una palabra más alta que la otra. Cierra la boca y aguanta con lo que hay. Que sí, que tiene sentido en tanto en cuanto no podían vivir los tres en ese espacio, pero también dice algo más, quiero decir. Claro, una injusticia social más, ¿no? Eso, un abuso más. Sí, básicamente. Y al fin y al cabo ese agujero era perpetrador ambivalente, ¿no? O sea, se penetraba, digamos, o dejaba penetrar todo lo chungo de un lado y del otro, ¿no? Porque ambas habían sido abusadas. El agujero era como dentro de su propia psique, ¿eh? Un poco. También. Está mirando un poco al monstruo de... Sí. A mí me gusta mucho el increscendo que ha ido haciendo la autora, ¿no? Porque hay cosas que nos hemos dejado por el camino, como las llamadas a la inmobiliaria, que al principio ella solicita que alguien venga a ver el apartamento, pero luego directamente llamadas deficientes, que es una amenaza. Ya ella dejando mensajes en plan... loca, total. ¿Qué pasa? Digo, me gusta... ¿Qué pasa? No, que estamos teniendo problemas técnicos por todas partes. Entonces ahí con mucha nieve, pero bueno. Yo estoy morada, Víctor se congela y Eric tiene problemas de sonido. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. Estamos en la primavera y todo bien. Bueno, añadid lo que queráis. No sé si me oye bien o no. Yo he llegado a entender. Pero es verdad que había un momento de pico de ruido y ahora justamente no hay ninguno. Vale, perfecto. Bueno, digo que también nos hemos dejado por el camino un poco, como bien has dicho, Eric, hay un crescendo y también hay una incisión un poco en el carácter de la chica, ¿no? Que es bastante inestable, no solamente por el tema de las pesadillas, sino por su irascibilidad repentina, su deseo de matar en momentos determinados, su relación con su madre, ¿no? Por ejemplo, que también es bastante adusta y, bueno, digamos que es una chica con un espíritu bastante agresivo y el hecho de estar encerrada, digamos que la vuelve aún más agresiva, tanto con sus vecinos como con el mundo en general. Ahora ya no se te escucha. Bastante chunga, ¿no? O bastante... Vaya. Bueno, pues se junta todo este tipo de cosas que al final hacen que ella reviente y que por mucha química que tenga, pues en su cerebro, pues al final se desborda. No sé si es a lo que estamos todos. Sí. Es a lo que estamos expuestos todos, ¿no? En la sociedad, insisto, una vez más, actual, sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? Es indudable, si vemos cualquier serie de cualquier origen, de cualquier país que esté basado en una gran ciudad, ese es el gran problema que hay, ¿no? La enfermedad mental, el abuso social, y es de lo que se suele hablar, ¿no? La precariedad debido a la sociedad consumista, a la masificación, ¿no? Esto sí que es un tema bastante que se encuentra bastante de actualidad y esto sería, ¿no? Una de las vertientes de este
uno de los temas más bien de este terror gótico. Perdón, de este terror urbano. He mezclado las dos cosas. Muy bien, pues yo creo, como ya estamos fuera de tiempo, si queréis decir algo más, y no, pues... Nada más por mi parte. Hasta la semana que viene. Bueno, pues Cris, muchas gracias de nuevo por tu presencia. Gracias a todos los oyentes. Y bueno, ha sido un programa un poco accidentado, pero bueno, esperemos que el siguiente sea aún mejor. Nada, lo dicho, no olvides recoger al salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.